Olá, quero desejar uma boa tarde a todas e todos que já estão acompanhando essa nossa transmissão ao vivo. Hoje, uma transmissão ao vivo especial, diretamente de Caracas. Nós vamos conversar, falar com o ministro de Trabalho de Venezuela, companheiro Eduardo Pinati, a quem agradecemos a disponibilidade e o pronto atendimento de nossa reivindicação dessa entrevista. Portanto, uma boa tarde, Pinati, boa tarde a todo o povo de Venezuela, e encaminhar uma pergunta ao ministro, do qual tenho a honra de conversar hoje aqui com os amigos que nos acompanham nas nossas páginas de Intersindical e outras páginas. Senhor ministro, como está a situação de pandemia de coronavírus em Venezuela e quais as medidas que o governo constitucional eleito pelo povo de Venezuela tem tomado para enfrentar esta pandemia tão grave que assola os pueblos de todo o mundo? Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan, a los visitantes de las páginas de la Intersindical y de las otras páginas, en Brasil y en otras partes del continente y del mundo. Mira, dos comentarios breves antes de responder la pregunta. Primero, ayer celebramos en Venezuela 18 años, de la derrota del golpe militar que derrocó al presidente, el comandante Hugo Chávez, por 47 horas. Y el Día de la Milicia Bolivariana. Ayer el presidente anunció que nuestra milicia tiene algo así como ya más de 4.100.000 y tantos milicianos y milicianas en todo el país, y vamos avanzando hacia los 5 millones. Y hoy, lunes 14 de abril, estamos celebrando 7 años de la primera victoria electoral del compañero presidente Nicolás Maduro, quien fue electo luego de la desaparición física del comandante Chávez. Escribía yo en un Twitter ahora que desde ese día hasta el día de hoy no ha cesado la agresión imperialista y oligárquica contra Venezuela, pero también que desde ese momento hasta el día de hoy no han podido con el pueblo venezolano y los hemos derrotado en todas las circunstancias. Voy a tu pregunta, mi camarada. Bueno, en Venezuela se le está haciendo un seguimiento que es público al COVID-19. Todos los días nuestro gobierno informa por la vía de la Comisión Presidencial para el seguimiento, la atención y el enfrentamiento al COVID-19. Una de las, yo diría que de las virtudes que tenemos al pueblo informado. Diariamente la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que preside esa comisión presidencial, el compañero Jorge Rodríguez, vicepresidente para la comunicación, el turismo y la cultura, y el propio presidente de la República informan sobre cómo va el combate a la pandemia. Tenemos en este momento 185 casos en Venezuela. Tenemos una tasa de recuperados que supera el 50% y apenas, con mucho dolor lo decimos, 9 fallecidos hasta este momento, hasta la mañana de hoy. Hasta la mañana de hoy. Eso contrasta con otros países y eso tiene que ver con la manera en que hemos venido enfrentando el coronavirus. Primero, acá en Venezuela, desde el momento en que se conoció, dio positivo el primer caso, el gobierno el presidente decretó el estado de alarma constitucional y la cuarentena, ¿no?, que nosotros llamamos una cuarentena social, colectiva, consciente y voluntaria. Aquí no ha habido toque de queda para que la gente esté en cuarentena, ¿no? Eso lo decretó el presidente desde el primer momento. Hace 2 días, el presidente, mediante decreto, estado de alarma por 30 días más,
y mantiene la cuarentena, ¿no? Esa es la principal, digamos, estrategia para contrarrestar el virus, para contenerlo, ¿no? Unido a todo un conjunto de acciones sanitarias que hemos venido tomando. Creo que somos el país de América Latina que más pruebas ha hecho por millón de habitantes. Somos el país, tenemos una táctica de realización de pruebas masivas, la prueba rápida que llama, y luego el CPR, la otra prueba con mayor profundidad a lo largo y ancho del país. Tenemos una estructura que ha creado la revolución de salud, sobre todo de atención primaria de salud, donde están los módulos de barrio adentro, están los centros de diagnóstico integral, están las salas de rehabilitación integral, los centros de alta tecnología, y luego tenemos una estructura hospitalaria que hemos venido creando a lo largo del tiempo. Luego el involucramiento, la participación en toda esta batalla del pueblo, ¿no? de las organizaciones del poder popular, los consejos comunales, las comunas, las áreas de salud integral comunitaria, que existe un área en cada centro, en cada espacio territorial donde hay un módulo de barrio adentro, hay una ASIC, y luego, bueno, la Unión Cívico-Militar y la actuación del partido en todo esto, ¿no? Del Partido Socialista Unido de Venezuela, luego, y otras organizaciones, ¿no? Son elementos fundamentales para el combate que estamos dando. Nosotros mantenemos un sector priorizado trabajando. Tenemos al sector salud trabajando, tenemos, por supuesto, al área de seguridad, protección civil, pero también tenemos un sector de la producción priorizado. Por ejemplo, el sector agroalimentario está trabajando con mucha fuerza, está produciendo. El sector farmacéutico, las empresas del sector farmacéutico, la industria de artículos de higiene y aseo personal e higiene del hogar, ¿no? Y además de eso, lo que no se puede parar, la industria petrolera, la industria petroquímica, que venimos en un proceso de reflotamiento, de recuperación, así como las empresas básicas de Guayana, del estado Bolívar, ¿no? El estado fronterizo con Brasil, donde están las grandes, la cadena del aluminio, está la cadena de hierro acero, ¿no? Están las grandes represas que demanda el sector hidroeléctrico, en fin, todo eso está trabajando, ¿no? Y bueno, tenemos planes importantes de movilización, de activación. Para nosotros cuarentena no es desmovilización, y el presidente lanzó una consigna que señala que entre cuarentena y entre cuarentena y producción no hay contradicción, ¿no? Entonces mantenemos ese nivel de movilización. Tenemos los 2.140 consejos productivos de trabajadores activados. De esos 2.140, más de 1.200 están en el sector agroalimentario. Eso implica algo así como 1.700.000 trabajadores y trabajadoras activados en este momento, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, y las instituciones, el caso del Ministerio del Trabajo y otras instituciones que tienen que ver con la seguridad y salud laboral, adscritas al Ministerio del Trabajo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales también, vigilando permanentemente eso. Esa es la estrategia que hemos venido usando y que nos ha dado, a más de un mes de haber aparecido en Venezuela el primer caso de coronavirus positivo, bueno, los datos que te di anteriormente, lo cual contrasta con la mayoría de los países que nos rodean y que además nos critican a nosotros y pretenden darnos clases de democracia. Muito bem, ministro. Eu tive o prazer de estar em Venezuela 4 ou 5 vezes e tive a oportunidade de conhecer um pouco da organização popular nos bairros, nas calles, nas ruas, né, em todo o país. E creio que isto faz muita diferença no enfrentamento ao coronavírus, porque há uma organização social instalada em todo o país, nos bairros e nas ruas. Ministro, nós temos acompanhado que os Estados Unidos é o grande epicentro
da propagação do coronavírus. Tragicamente, infelizmente, muitos norte-americanos estão perdendo a vida com a pandemia nos Estados Unidos. No entanto, o Donald Trump, ao invés de cuidar do seu povo, né, cuidar para que seu povo não morra sem assistência à saúde, Trump busca desviar a atenção, como sempre faz o imperialismo, desviar a atenção do problema real que está nos Estados Unidos e vem mais uma vez com uma ameaça de invasão e de agredir a soberania da Venezuela. E está oferecendo prêmios para quem mate o presidente constitucional Nicolás Maduro, está fazendo uma série de... com a esquadra naval, enfim, em torno da Venezuela. Eu gostaria que o ministro comentasse como está essa situação, a ofensiva mais recente do Império Norte-Americano. Nós sabemos que o povo resiste, que o governo constitucional resiste pela organização social que tem, pelo apoio que tem junto ao povo, pero gostaríamos que você trouxesse para as pessoas aqui do Brasil um pouco dessas informações da ofensiva de Trump sobre a soberania de Venezuela. Nosotros decimos que nosotros estamos combatiendo el coronavirus en un país que no es un país cualquiera. Venezuela es un país bloqueado. Venezuela es un país que está sometido a más de 300 medidas coercitivas unilaterales, que ellos llaman sanciones, desde el año 2016 hasta el día de hoy. Ha lanzado el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos contra instituciones, empresas, individualidades, dirigentes de la revolución. Casi toda la dirección nacional del partido está sancionada por alguien en alguna parte, ¿no? Bueno, un país al que le persiguen sus operaciones comerciales, que lo que realiza cualquier país en cualquier parte del mundo. Bueno, a nosotros nos persiguen las operaciones comerciales, las obstaculizan, de manera que tenemos que estar permanentemente tratando, ¿no?, de superar el bloqueo, lo cual encarece tanto los productos que traemos, que importamos, como los tiempos en los que se cristaliza cualquier operación comercial normal que realiza cualquier país del mundo. Además de eso, un país que tiene una amenaza latente de agresión militar permanente, ¿no? Que no es ninguna, ¿cómo diríamos?, ninguna fantasía. Ya hemos vivido eso. Aquí ha habido episodios de intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro. Aquí hemos tenido un intento de vulnerar la frontera y tomar parte del país el 23 de febrero del año 2019. En fin, somos un país que está en guerra, ¿ok? Sometido a una guerra del imperialismo. Esa es la primera condición que tenemos que decir. Y en ese marco, los imperialistas y no aflojan, y Donald Trump particularmente, muestra un nivel de ensañamiento que es el nivel de ensañamiento irracional de los imperialistas, ¿no? Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene que ver lo que tiene adentro de Estados Unidos. Es decir, es el centro de la pandemia, es el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Ya superaron largo el 500.000 de contaminados, de infectados. Ya tienen más muertos, más fallecidos que cualquier otro país que haya sido sometido al virus. Es decir, están en el primer lugar en todas las estadísticas negativas. Ya están enterrando en Nueva York. Solo Nueva York tiene más casos de COVID-19 que Italia y que España juntos. Es decir, más que muchos países juntos. Tenía más de 100.000 hace 2 días atrás. Es decir, hay una crisis en los Estados Unidos
que demanda un gobierno que se ocupe de ese pueblo y de ese país. Ahora, quien gobierna Estados Unidos es una élite supremacista blanca, que cree en la supremacía blanca, profundamente racista y profundamente fascista. Y por eso es que ellos, a pesar de eso, bueno, siguen haciendo, no los llamados, las acciones de guerra y de provocación permanente, el traslado de parte de la ¿cómo se llama? De las fuerzas navales que ellos tienen hacia el Caribe, tiene que ver con eso, con tratar de acercar a Venezuela y establecer algún tipo de bloqueo naval que impida la entrada y salida de productos al país. Es decir, es una obsesión del imperialismo, y cuando te digo el imperialismo, te estoy hablando del imperialismo norestadounidense, pero en esa política la acompaña la Unión Europea, lo acompaña la ultraderecha mundial, lo acompañan los gobiernos de derecha y de ultraderecha del continente, lo acompañan los intelectuales de derecha del mundo. Es decir, nosotros hemos hablado de una especie de reedición de la Santa Alianza. La Santa Alianza fue un movimiento que surgió en Europa en los años 20 del siglo XIX, ¿no? Que fue la unión de las monarquías absolutas contra la revolución democrática del Libertador y contra las revoluciones liberales en Europa. Bueno, nosotros estamos en una especie de reedición de esa Santa Alianza contra los procesos revolucionarios, emancipatorios, de lucha por la soberanía y de la independencia del continente. Y esa Santa Alianza, o esa reedición de esa Santa Alianza en las condiciones del siglo XXI, la encabeza el gobierno de Estados Unidos, y en este momento esa élite supremacista, racista y fascista. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es lo que está pasando. Nosotros, durante todos estos años, una de las virtudes que tenemos para efectos del coronavirus es que lo que está demostrando esta pandemia es que quienes salen mejor, están saliendo mejor de esta pandemia, están teniendo mejores resultados, son los países que tenemos fuertes sistemas de salud pública. ¿Ok? Fuertes sistemas de salud pública. Quienes no tienen fuertes sistemas de salud pública están sumamente afectados precisamente por eso, ¿no? Lo cual es un desmentido, por supuesto, a las supuestas virtudes de la economía privada y de la iniciativa privada que nos vendieron durante mucho tiempo contra el Estado para imponer el neoliberalismo. ¿Ok? Esa es la diferencia, esta es una diferencia. Nosotros hemos creado, desde que estaba el comandante Chávez junto con Fidel Castro, un fuerte sistema público de salud. Pero así como hemos creado un fuerte sistema público de salud, hemos creado una organización popular. Bueno, tú la conoces, tú has estado varias veces en el país, te has movido por el país, has visitado, te has reunido con gente de distintos sectores en Venezuela. Pero además de eso tenemos una fuerza militar que también se ha ido preparando desde aquella vez que el comandante Chávez lo decía: la revolución bolivariana es pacífica pero es armada. Bueno, ese pensamiento nos sigue guiando a nosotros todavía, y tenemos una concepción de la guerra que es la guerra de todo el pueblo, una doctrina que es la doctrina militar bolivariana, que tiene su raíz en Bolívar, pero que toma las experiencias que aprendimos en Vietnam, que aprendimos con las concepciones de Ho Chi Minh, etc. Es decir, nosotros, de allí la unión cívico-militar como la gran fortaleza y el fortalecimiento de la milicia. Entonces, lo que va a pasar es lo que ha pasado. Por donde vengan los vamos a derrotar. Por donde vengan los vamos a derrotar. Ellos nos han hecho mucho daño con el bloqueo. ¿Ok? Nos han hecho mucho daño a la economía, a los indicadores sociales de nuestro pueblo. Nos han hecho mucho daño, pero no nos han podido derrotar y no van a poder derrotar. Muito bem, ministro. Eu queria aqui registrar
que está acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo e está mandando um abraço para o ministro, nosso secretário de Relações Internacionais da Intersindical, Ricardo Saraiva, o Big. Está mandando-lhe um abraço. Gilberto Maringoni também, nosso amigo, mandou-lhe um abraço. Meu amigo Gilberto Maringoni. Um abraço, sim. Gilberto, e a companheira também. Sim, sim. E outros aqui que estão acompanhando, tem a companheira Flora, lá de Malta, está acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo, Luiz Mendes, o Pedro Ottoni, a Dida, da Baixada Santista, a Carmen, a Elisângela, o Cacá, o Carlos Souza e outros que já entraram aqui na nossa transmissão. Ministro, o senhor falava aí da guerra econômica, do bloqueio econômico que o imperialismo vem reiteradamente impondo sobre a Venezuela. No entanto, a resistência popular, a organização popular, organização do PSUV, das organizações populares de Venezuela resistem, e resistem junto ao seu governo constitucionalmente eleito, Nicolás Maduro Moro. Este intento golpista de Trump, portanto, não tem logrado êxito, não consegue fazer o que eles acharam que ia fazer, colocando um títere como Guaidó na presidência da República, uma coisa, alguém que não teve voto para nada e quer sacar um governo constitucionalmente eleito pelo povo de Venezuela. O senhor fala em milícias. Aqui no Brasil a palavra milícia tem um outro significado, sim, porque grupos armados de parte do Estado que se junta ao crime organizado, coisas de amigos de Bolsonaro. Aí, em Venezuela, milícia é o povo organizado nas ruas, nos bairros, que é muito importante esta organização popular. O que eu gostaria que o senhor falou já um pouco, mas queria que o senhor discorresse um pouco mais esta resistência que o povo venezuelano vem fazendo nas ruas. As oportunidades em que estive na Venezuela sempre vi uma participação muito forte das mulheres, da juventude, que tem um protagonismo muito importante no governo, as mulheres, a juventude, a classe trabalhadora, obreira, né? Aproveito, inclusive, para mandar um abraço aos companheiros de Central Bolivariana, operária, aos companheiros de PSUV, aos amigos, deputados constituintes, amigos nossos todos que conheceram. Mas o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa resistência importante que vocês fazem em Venezuela, que, guardadas as diferenças, cada país tem sua experiência, sua construção, sua formação, pero a amizade de classe trabalhadora brasileira e a compreensão da esquerda brasileira de que em Venezuela se dá um processo revolucionário e que a direita é golpista, a direita é que tenta, por todas as vias, chegar ao poder sem voto, sem, enfim, que a população vote na extrema-direita. A grande maioria da população tem votado em PSUV, em bolivarianos, né? em chavista, em processo de chavismo. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre essa resistência e a disposição de manter o processo de independência, de soberania que se dá pelo processo revolucionário bolivariano. Yo creo que, bueno, esa resistencia está llevada por varias cosas. En primer lugar, una creciente conciencia revolucionaria del pueblo venezolano, de los trabajadores y las trabajadoras, de los campesinos y las campesinas, de las mujeres, de la juventud, del movimiento indígena, que tiene un importante fuerza en Venezuela, ¿no? Del movimiento de la diversidad sexual, en fin. Hay un crecimiento de nuestro pueblo en la práctica, en el combate diario. En la coyuntura del 2002 al 2004, bueno, tuvimos el golpe de Estado de abril del 2002, tuvimos el sabotaje petrolero que duró 3 meses, ¿no? Tuvimos el intento de
de revocar el mandato del presidente, el compañero, el comandante supremo Hugo Chávez en agosto del año 2004. Fueron batallas estratégicas, aparte de muchas escaramuzas y batallas parciales, tácticas, ¿no? Eso nos dio un proceso de avance importante. Está la victoria del año de ese proceso, que eso conduce a que en el año 2005 el comandante Chávez declarara, por cierto que lo hizo allá en Porto Alegre, en el Gigantillo. Yo no sé si tú estabas allí, yo estaba ese día, el carácter socialista de la revolución bolivariana. Y luego, todo el año 2006, la campaña electoral presidencial del comandante Chávez fue en función del socialismo y dijo: quienes voten por mí votan por el socialismo. Luego, con la victoria electoral que denotaba un avance en la conciencia del pueblo, llama a la constitución del Partido Socialista Unido de Venezuela el 15 de diciembre del año 2006, apenas 9 días después de la victoria. Es decir, y luego, bueno, un proceso de acumulación que llega hasta el año 2012, cuando se intensifica la guerra económica y caída de los precios del petróleo. Hay una coyuntura determinada que además se agrava con la enfermedad y luego la partida física del comandante Hugo Chávez, que es el golpe más duro que ha sufrido el pueblo venezolano y que ha sufrido la revolución bolivariana en toda nuestra historia, ¿no? Pero han sido 21 años de aprendizaje, y luego con Nicolás han sido 6 años, 7 años de lucha permanente. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje en la práctica de nuestro pueblo, que ha determinado una conciencia nacional, una conciencia revolucionaria. Yo digo incluso un crecimiento de la conciencia socialista. Y además eso tiene una conexión con lo histórico. Venezuela en el siglo XIX encabezó, el pueblo venezolano, las luchas de liberación del continente de la corona española. Es cierto, toda esa genética anticolonialista, antiimperialista de nuestro pueblo se hace presente hoy. Conversaba yo, voy a decir algo que para que nos escuchen en otros países es un tanto extraño, pero conversaba yo en estos días con el mayor general Mantilla, ¿no?, segundo al mando del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y él me decía que conversábamos a propósito del tema del coronavirus, y él decía que este pueblo, la gran virtud que tenemos es el pueblo venezolano, y que este es un pueblo que pasa del modo social al modo guerra de un solo rato. Lo que hay es que pasa un switch, más nada, ¿ok? Lo hemos demostrado. Entonces, esa genética está allí, esa conciencia, ¿no? Y eso se ha traducido en una organización. Primero el partido como partido de vanguardia de la revolución. Este es un partido que gana elecciones, pero que está en todas partes y que ha ido estableciendo una estructura que llega hasta cada calle del país, cada escalera, cada vereda, por la vía de la red de articulación y acción sociopolítica que parten de la VC, que es la estructura de base del partido, pero además una red de organización popular, social, en todos los espacios de mucha importancia, con los consejos comunales, las comunas, frente al ataque a la guerra económica con los precios y los alimentos. Bueno, el compañero Nicolás Maduro creó los CLAP, los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, le dio una respuesta de masa a eso. Y hoy los CLAP distribuyen alimentos a 6 millones de familias en el país. 6 millones de familias en el país, mínimo cada 21 días. ¿Ok? Entonces, es una estructura que hemos ido creando, y una vía creciente y una Fuerza Armada que cada día es más profesional, que cada día fortalece su equipamiento, su entrenamiento. Yo diría que son esas las bases de la conciencia que nos ha permitido resistir todo este periodo al ataque imperialista. Muito bem, nem sempre os brasileiros, inclusive pelo papel nefasto que a grande mídia cumpre
aqui no Brasil, em diversos lugares do mundo, de desinformação. Muitas vezes a população não compreende muito o que se passa na Venezuela, assim. Pelo preço do petróleo é uma questão muito importante. Quero que o ministro comente um pouco o impacto da queda do preço do petróleo e também do bloqueio em que Estados Unidos impede que a PDVSA possa atualizar a tecnologia, que possa ter acesso aos meios para atualizar a produção petrolífera, né? Pero também é importante que a população brasileira compreenda que a gasolina em Venezuela é praticamente de graça, conta de água, de luz, também bastante subsidiada pelo governo. O governo também fez um processo de habitação e de moradias para milhões de pessoas. Eu estive em todas as vezes que fui em Venezuela, não há pessoa morando na rua, na calle. Aqui no Brasil é uma coisa assustadora. Quando eu falo aqui no Brasil, as pessoas, não, como não tem morador de rua em Venezuela? Não tem, porque há um cuidado com as pessoas, em particular com os mais pobres. Ministro, Bolsonaro é um capacho de Trump. Bolsonaro é não apenas fascista de extrema-direita, mas é um títere de Trump que envergonha o povo brasileiro. Além disso, aqui no Brasil faz um governo de destruição nacional e de defensor do capital financeiro, do rentismo, em prejuízo da maioria da população. E Bolsonaro, por várias vezes, se colocou ao lado de Trump, dizendo que está aposto para invadir Venezuela. Sabemos que Venezuela tem buscado se preparar, sim, seja com a organização social, com as forças armadas, que está junto com o governo, e também com, instrumentos antiaéreos para defender a sua soberania e o seu território. E quero que o ministro falasse, nós já tomamos aqui 30 minutos do tempo do ministro, que sabemos tem na agenda bastante agitada em Venezuela. Quero que o ministro falasse um pouquinho sobre isso e também sobre a importância da solidariedade internacional e nacional entre os povos, entre a classe trabalhadora. Sim, esta semana várias organizações populares em Brasil soltaram notas em apoio à Venezuela e contra as agressões de imperialismo. Mas nós temos talvez o maior exemplo de solidariedade internacional, que é o nosso povo amigo de Cuba, e que faz um trabalho belíssimo, mesmo com todas as dificuldades, com bloqueio econômico, com a guerra econômica. Cuba está mandando médicos para todas as partes do mundo, socorrendo inclusive a Europa. Por isso estou aqui com a goiabeira cubana e um quadro cubano aqui, que comprei em Havana Velha, a última vez que estive em Cuba. Gostaria que o ministro comentasse a importância dessa solidariedade internacional e a importância da classe trabalhadora mundial conhecer a experiência de Venezuela, e inclusive para rejeitar o que a extrema-direita da Venezuela faz, porque quem é golpista em Venezuela é a direita, que não aceita o resultado das eleições sucessivas em que o povo elege e reelege os chavistas. Então, eu queria passar essa questão para o ministro e já agradecer muito a participação do ministro e aproveitar também e mandar um abraço para alguns amigos aí de Venezuela, Francisco Torrealba, Fernando Ribeiro, Jacobo, Túlio, Herdug, Sempran e todos os companheiros todas as vezes, companheiros e companheiras, Irina, que nos recebem muito bem em Venezuela. Muito bom, muito bem. Sim, vou hacer llegar a Francisco Torrealba, a Jacob, a Gerdul, a quien más nombraste, a José Ramón Rivero, que es viceministro mío, es viceministro del Sistema Integrado de Inspección y Seguridad Laboral,
José Ramón Rivero, fue ministro del trabajo del comandante Hugo Chávez en los años 2007, 2006, 2007, ¿no? Y 2008, parte de 2008. Y otros compañeros y compañeras, le haré llegar tu saludo. Bueno, Indio, tú has planteado varios temas, ¿ok? Yo digo, el petróleo es fundamental en la economía venezolana. Venezuela es un país petrolero, lo ha sido desde principios del siglo XX. Y eso que es una virtud, nosotros tenemos, creo que somos el primer país del mundo en reservas probadas de petróleo en este momento. Esa es una de las razones por las cuales Estados Unidos quiere, el gobierno y la élite de Estados Unidos y las transnacionales del imperialismo imperialista quieren apoderarse de este país por las riquezas que tenemos, las riquezas naturales, minerales. Esa es una de las razones. A mi modo de ver es importante, pero no es la más importante. La más importante es que ellos quieren destruir el ejemplo que emana de Venezuela, que sale de Venezuela y que asumen los pueblos, el ejemplo de dignidad, el ejemplo de lucha, el ejemplo de que estamos construyendo un modelo social, político, económico, cultural, civilizatorio distinto, antagónico al del capital, ¿no? Y que puso el debate no en el terreno filosófico, ideológico, doctrinario, sino que está en el terreno de las realizaciones concretas. Antes de la crisis del COVID, a partir del año 2008, 2009, cuando en Estados Unidos, en España, comenzaron a quitarle al pueblo las viviendas, bueno, la revolución bolivariana le da viviendas al pueblo. Y en medio de la guerra, del bloqueo, de las sanciones, de la caída de los precios del petróleo, nosotros no hemos dejado de construir viviendas para el pueblo y de entregar viviendas a nuestro pueblo, ¿no? En este momento vimos una coyuntura de caída abrupta, total, de los precios del petróleo. Estamos produciendo petróleo casi por debajo de los costos de producción. Eso ha obligado incluso al último acuerdo de la OPEP la semana pasada, lo que llaman la OPEP Plus, que es los países productores de petróleo miembros de la OPEP con los países productores no miembros de la OPEP, ¿no? Pero que por primera vez se incorpora Estados Unidos como un productor, porque la caída de los precios del petróleo es de tal magnitud que el petróleo que produce Estados Unidos, que lo convirtió en un exportador, que no era un exportador, que es el petróleo de esquisto, por la técnica del fracking, de la fractura, tiene altos costos de producción. Y esos costos de producción están por encima del precio. Entonces hubo un acuerdo en la OPEP Plus de establecer un corte, un nivel de la producción diaria en función de subir los precios del petróleo, perdón, en el mercado mundial. No vamos a llegar a los precios que habían antes de $100 el barril de petróleo, ¿ok? Pero obviamente tampoco vamos a tener los precios que tenemos ahora en este momento de $20, $22 por barril de petróleo. A nosotros nos afecta mucho. Ahora, por eso nosotros estamos construyendo un nuevo modelo que rompa ese modelo rentista que heredamos nosotros de la dominación capitalista de todo el siglo XX, y estamos avanzando, construyendo un nuevo modelo productivo diversificado, que obviamente nosotros vamos a ser un país petrolero por mucho tiempo. Tenemos reservas para 100, 200 años de petróleo en Venezuela, pero el petróleo tiene que ser un pivote, una plataforma para desarrollar toda la economía no petrolera. Eso nos va a llevar un tiempo. El bloqueo nos ha hecho mucho daño, las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales también, el robo de nuestros activos en el exterior por parte de las grandes potencias, los bancos imperialistas, por supuesto que nos ha hecho mucho daño. Sin embargo, bueno, estamos trabajando en eso. En este momento vivimos una coyuntura difícil con la gasolina, ¿no? Por derivada de determinadas circunstancias, algunas internas, pero además derivada del bloqueo que no permite que
Para producir la gasolina necesitamos unos aditivos que no se producen en Venezuela, tienen que ser importados, y el bloqueo intenta que esos aditivos no lleguen. Sin embargo, bueno, estamos saliendo y estamos avanzando en esa materia, ¿no? Es fundamental, tú lo has dicho, yo he estado pendiente y he visto muchas declaraciones de organizaciones sindicales, de organizaciones populares de este continente, de Argentina, de Brasil, de Perú, de Chile y de otras partes del mundo, de África, de Europa mismo, de los propios Estados Unidos, en solidaridad con el pueblo venezolano, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sobre todo a raíz de las falsas acusaciones y de la oferta de una recompensa, como si estuviéramos en el viejo oeste, ¿no? Por la cabeza de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Tarek El Aissami, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en fin. Hemos visto un movimiento creciente de solidaridad con el pueblo venezolano y con la revolución bolivariana. Y eso es fundamental, no solo por lo que decía José Martí, de que la solidaridad es la ternura de los pueblos, sino porque es una expresión material de la conciencia también creciente antiimperialista de los pueblos y de que los pueblos se apropian del ejemplo que está emanando de Venezuela. Es un elemento fundamental. Bueno, creio que a gente teve problema aqui, congelou a imagem do ministro, pode ser que tenha caído a ligação, vamos esperar aqui que ela seja retomada, mas registrar aqui a presença de diversas pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo, o Samer, a Letícia, o Ricardo Saraiva, já falei, a Cidinha Antero, que está lá da Itália acompanhando a gente, então temos Itália, temos Malta, temos gente da Argentina também acompanhando, o Márcio Má, Anderson Lima, Luiz Mendes, o Maurício Edélcio Fartura, a Carmen Sueli, o Rui Muniz, lá de Porto Alegre, o Guga Mesquita, o Cláudio Henrique, meu amigo, Elisângela, enfim, Alexandre Caso, companheiro nosso da direção, o Kaká, e outros que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Infelizmente, creio que perdemos aqui a conversa com o ministro. No entanto, a gente já tinha tomado o tempo do ministro por mais de 40 minutos e o ministro Eduardo Pinhatti se colocou à disposição para conversar com a gente, está aqui retornando, me parece. Espero que ele consiga retornar aqui para fazer as considerações finais. Ele estava falando sobre a importância da solidariedade internacional, em particular da solidariedade que empresta ao mundo a nossa ilha de Cuba, resistente, revolucionária e que, com todos os problemas, demonstram a sua importância no mundo, em particular na área da saúde, né? O Brasil, que deve tanto ao programa Mais Médico dos médicos cubanos, e os médicos cubanos que estão presentes em praticamente todas as regiões do mundo, nesse momento, enfim, com uma forte presença, inclusive na Europa, na Itália, na Espanha, a chegada dos médicos cubanos. Não sei se a gente conseguiu, Alexandre, aqui retomar com o ministro, estou vendo que ele está tentando retornar, e não sei como funciona esse procedimento, né? Então, não sei, seria uma honra aqui, mas a gente entende também se o ministro não conseguir retornar. Quero agradecer muito a participação do ministro nessa conversa com a gente, creio que foi bastante didático, né, explicando as consequências do bloqueio econômico, da guerra econômica, da guerra não convencional que o imperialismo norte-americano faz contra a Venezuela. Eu recebi essa semana muitas mensagens de gente dizendo como a Venezuela tem emprego, tem ministro do trabalho. A Venezuela é um país que funciona, apesar do bloqueio econômico, apesar da ofensiva de Trump, apesar
enfim, de todos os ataques à sua soberania, ao impedimento que outros países, empresas façam comércio com a Venezuela segue com seu povo em paz, lutando, organizado e defendendo o seu processo de mudanças que foi iniciado com o comandante Chávez. Então, é muito importante que as pessoas entendam um pouco o que acontece na Venezuela. Aqui muita gente acha que, enfim, a situação lá é de uma situação de normalidade. E o governo gasta mais de 70% do seu orçamento com políticas sociais. Toda a população tem acesso a itens básicos para garantir a sobrevivência. E isso é feito, inclusive, a partir dos bairros, a partir das ruas, das calles, como dizem os venezuelanos. Há uma organização social nos bairros, uma organização social em todo o país, e essa participação das organizações sociais faz o intercâmbio do governo com a população. Então, o país segue firme, a resistência do povo venezuelano é, de fato, um feito histórico que a gente, enfim, admira. Né? Claro que temos diferenças, a Venezuela, como explicava o ministro, é um país que vive da renda do petróleo, né? Um país que, durante quase 100 anos, que teve a renda do petróleo, possibilitava um processo de industrialização, não fizeram isso, e a Revolução Bolivariana busca superar essas etapas e desenvolver a economia venezuelana para além do seu peso importante e fundamental do petróleo. Então, nós estamos aqui com 50 minutos quase de transmissão. O ministro conseguiu voltar? Se o ministro conseguir voltar, e a gente vai ouvir aqui o final da participação do ministro. Se conseguir, seria muito bom, uma honra aqui para a gente. Não consigo ver. No, creo que no me he podido, no me veo en cámara. ¿Tú me ves? ¿Escucha? Sim, o áudio sim, ministro. O áudio escutamos. ¿Me escucha? Sí. Bueno, pero no nos vemos. Está bien. Mira, bueno. Usted pode fazer as considerações finais e terminar com a resposta que o ministro estava dando. Está bien. Tú decías del papel de la clase obrera, ¿ok? La clase operaria. Nosotros estamos viendo que la crisis del coronavirus está acelerando la crisis mundial del capitalismo. Yo decía que he estado revisando informes de CEPAL, informes de la OIT de este mes, de inicio de este mes, y desde la visión de ellos, ¿no?, coinciden en varias cosas. En primer lugar, la CEPAL prevé un escenario de recesión muy profunda de la economía mundial que ya se está produciendo en este momento y que se va a seguir profundizando. Y la OIT califica la presente crisis del coronavirus, fíjense bien, como la más grande crisis mundial después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay un proceso creciente de paralización de sectores muy importantes de la economía en el mundo. Eso va a profundizar la crisis del sistema y un proceso creciente de destrucción de puestos de trabajo. Eso va a implicar que en un mundo que ya tenía importantes problemas, enfrentaba problemas sociales, los vamos a seguir enfrentando. En el continente, antes de la crisis del COVID, estábamos viendo en países grandes niveles de movilización popular, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Panamá, ¿no?, en República Dominicana, precisamente por la implantación de políticas profundamente reaccionarias, profundamente antipopulares, neoliberales. Hay un creciente movimiento que fue paralizado de alguna manera por el coronavirus. Pero el coronavirus
la crisis del coronavirus está acentuando las condiciones para que ese movimiento se siga fortaleciendo. Es decir, hay un conjunto de gobiernos que están en cuestión. Vamos a enfrentar a un mundo, a una estructura, una arquitectura institucional, económica, política, la que surgió de la Segunda Guerra Mundial con el gran hegemón, el imperialismo estadounidense al frente, profundamente cuestionado, toda esa institucionalidad de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, la OTAN, el TIAR, todo eso está profundamente cuestionado, las relaciones desiguales de intercambio en el mundo. Entonces, el papel de la clase obrera y el papel de la izquierda revolucionaria es fundamental en esta etapa. Es fundamental en esta etapa para, por un lado, no solo la defensa de las reivindicaciones sociales, el salario, el empleo, que es muy importante que se va a dar en este periodo inmediato, sino que además tiene que ver con las reivindicaciones históricas de la clase obrera y de nuestros pueblos, que tiene que ver con la liberación, con la independencia y con la construcción de nuestro propio camino. Para nosotros en Venezuela, ese camino es el socialismo bolivariano y chavista. ¿Ok? Es el camino que iniciamos y con el cual venimos insistiendo. ¿De acuerdo? Para nosotros en Venezuela, bueno, cada pueblo va a conseguir su propio camino, pero sí, lo que sí es cierto es que va a haber una lucha en el plano geopolítico. El eje geopolítico pareciera que se va trasladando hacia esa región que llaman del Asia-Pacífico, con China al frente, Rusia, la India, en fin, y va desplazando al otro eje. Eso no se va a dar sin lucha. Eso va a haber confrontaciones. Ya hay confrontaciones y va a seguir habiendo. Entonces, debemos prepararnos para la lucha, para seguir luchando y para seguir venciendo. Y en eso la unidad de nuestros pueblos, hermanos, la conciencia de la unidad, de la solidaridad, de la hermandad de nuestros pueblos es fundamental. Es todo lo que te puedo decir hasta ahora. Yo sé que no me estás viendo, pero me están escuchando y bueno, será en otra oportunidad. Un abrazo, mi querido camarada. Un placer haber conversado con ustedes. Com vocês lá no Brasil. Como os venezuelanos gostam de imitar, falar tudo bem. Quero agradecer muito ao ministro Eduardo Pignatti, que é um intelectual, um trabalhador, que antes de ser ministro, antes de ser parlamentário, era dirigente sindical. Me lembro de vocês, ministro, quando era ao socialismo se chega lutando, ¿sí? Esto es militante de la Liga Socialista. Claro, de Liga Socialista. Entonces, quero agradecer muito a participação do ministro em nosso meio eletrônico. Quero dizer que estamos à disposição aqui para trazer mais informações do que acontece em Venezuela para os trabalhadores do Brasil, porque há muita desinformação, há uma manipulação da mídia que quer enganar o povo brasileiro sobre o que acontece em Venezuela, e desejar muita força que vocês vençam essa batalha ideológica, política, de soberania, porque é o caminho que o povo, a maioria do povo venezuelano escolheu, e que nos cabe apoiar a soberania popular e a vontade do povo venezuelano. Quero agradecer mais uma vez, ministro, mandar um abraço a todo o povo venezuelano, aos nossos amigos. Daí, eu hoje tomei meu último cafezinho que trouxe de Venezuela, um cafezinho muito bueno, que é um dos melhores cafés, conhecido como um bom café. O café da Venezuela é muito bom. E hoje, infelizmente, acabou-se 1 quilo de café que eu trouxe de Venezuela. Quero dar um grande abraço, agradecer muito e dizer que esta live, esta transmissão ao vivo, assim como as demais, vai para as páginas da Intersindical, não apenas ao vivo, mas vamos fazer aqui uma edição para reproduzir, porque nem todos conseguiram acompanhar neste momento a nossa transmissão. Muito obrigado, ministro. Um grande abraço a todo o povo venezuelano. Viva a solidariedade internacional da classe trabalhadora. Obrigado, viva!
Que viva! Muito obrigado, ministro. Um grande prazer e uma honra falar com o ministro. Gracias. Muchas gracias. Muito obrigado. Tchau. Tchau.